días a todos. En nuestro programa de hoy entrevistaremos a Alba Bautista, subcampeona de España en gimnasia rítmica. Y al final del programa nos hará una demostración. Un fuerte aplauso para Alba Bautista. Hola, buenos días, Adrián y Nerea. Hola Alba, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues si os parece bien, empezamos ya la entrevista. Claro. Bueno Alba, cuéntame un poco de esto de la gimnasia. Veo que es muy sacrificado y que estás obteniendo muy buenos resultados. A ver, esto de la gimnasia rítmica es un deporte muy sacrificado, por lo que requiere mucho entrenamiento, mucha madurez, pero si en realidad quieres conseguir tus sueños, tienes que marcarte unos objetivos y tienes que ser responsable con tu vida y tienes que dejar de hacer muchas cosas para dedicarte a este deporte. Bueno, ahora haremos una pequeña publicidad. Volvemos en 5 segundos. Gracias Alba. Hola, buenos días. Les presento la nueva agua Chobar, patrocinada por Deportes España y el Consum. Es una agua mineral natural, traída de los mejores manantiales de Europa, patrocinada por Tokio 2021 en las Olimpiadas. ¡Prepara! Alba, me han comentado que te han llamado para formar parte de la selección española de gimnasia. Sí, me han llamado hace poquito y todavía tengo que hacer algún control y eso para ver qué tal voy mejorando y evolucionando. Bueno, si te parece nos podrías hacer una demostración de lo que haces en gimnasia rítmica. Claro que sí. Adelante. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Yeah. Sorry. Yeah. Sorry. Por la actuación, ha sido impresionante. Gracias. Una pregunta Alba, ¿y cómo ese deporte lleva ese asunto de los chicos en la gimnasia rítmica? Pues la verdad que llevan bastante bien el tema de los chicos porque no es como los demás deportes que a las chicas siempre las dejan de lado y solamente quieren a los chicos. En este deporte es un deporte de igualdad y realmente se puntúa según como seas, da igual como seas, el físico. Y la verdad que escogí este deporte por esas cosas que tenía, esas condiciones. Y veo que también están obteniendo muy buenos resultados. Sí, tengo un compañero que se llama Rubén Orihuela, que es campeón de España todos los años y la verdad que para mí es un máquina. Bueno Alba, muchas gracias por estar aquí. Lo hemos pasado muy bien y espero que te vaya muy bien y a ver si vuelves algún día al programa. Muchas gracias a vosotros. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos mañana con Andrea Martín a las 3. Gracias y adiós.